Buenos días con todos los participantes. Les damos la bienvenida de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional del Cusco. Bienvenidos a la telecapacitación que se hablará sobre el tema de la influenza H3N2. Para ello tenemos como exponente al doctor Manuel Montoya Lizarraga, quien dará a conocer el tema. Damos pase al doctor. Bueno, el tema que vamos a tocar, que es un poco ha sido solicitado por un poco de emergencia, es sobre influenza, ¿no? Tenemos el problema de la influenza nuevamente, y las Doctor, buenos características días. de esta Disculpe, no se lo escucha bien. variante. Le- este, es la noticia, ¿no? Entonces, influenza es un problema que tenemos ya buen tiempo. Es la gripe estacional. Y como es la gripe estacional, tenemos la vacunación como principal aliado. Bueno, vamos a tocar este tema, es un poquito largo, pero es importante. Ustedes son trabajadores de salud, profesionales, así que vamos a dar un poco más de información porque probablemente nos van a preguntar en algún momento y tenemos que saber orientar también a las personas, ¿no? Eh, Sobreponiendo las imágenes. La, bueno, un poco de la historia es básicamente estos virus, estos problemas de virosis neumónicas han sido importadas, ¿no? Con la colonia, no existían en América, ¿no? Y fue una de las causas de la gran mortalidad en las poblaciones indígenas, eh, por la no exposición. Entonces, pero a partir del siglo XV ya comenzamos a tener brotes importantes, ¿no? eh, Fueron, como no había tratamiento, la mortalidad era muy, muy alta en poblaciones que no habían estado expuestas, pero también en las poblaciones del viejo mundo también producían las nuevas variantes de alta mortalidad. Entonces, uno de los ejemplos del siglo pasado, y que está muy bien documentado, así la gripe española, ¿no? Que fue producida por la variante H1N1. Todo esto lo vamos a explicar porque son ese tipo de denominaciones, etcétera. La mortalidad se considera que está entre un 10 y un 20%, y aproximadamente el 6% de la población mundial murió con esto. Había un muerto, había más documentados 25 millones de muertos por este problema, ¿no? Pero su registro en ese tiempo era muy importante. Se considera que fueron hasta 100 millones o quizás más con esta gripe española. Entonces, para que vean la importancia de este problema y cómo se puede expandir cuando tenemos nueva- nuevas variantes o nuevos brotes de la influenza, ¿no? El tiempo de cómo se atendían los pacientes con la influenza y por las campañas que se hacían, ¿no? En la gripe española. Eh, ¿Cómo va en general la influenza? O sea, la primera parte que vamos a tratar es cómo es la epidemiología de esta enfermedad, ¿no? Pero vamos a tocar un poco la influenza en general, porque estamos hablando de un solo tipo de virus. La epidemiología de la influenza, y después ya vamos a tocar el tema de esta
variante que es el H2N3 que está produciendo problemas. Entonces, por ejemplo, desde el siglo pasado, las principales pandemias han sido, ya hablamos de gripe española, H1N1, ¿no? 57 el H2N2, etcétera. El 68 hubo un tema bien interesante, ¿no? Ya teníamos como la pandemia predominante y con alta mortalidad al H3N2. O sea, este virus ya lo tenemos produciendo siempre problemas de tipo estacional. Todo esto lo vamos a empezar. El 77 también fue caos. El 68 es la que nos interesa bastante porque se llamó la gripe de Hong Kong y que fue opacada un poco por el H1N1 en el 2001, ¿no? Y la influencia, y el H5N5 que estaba produciendo hacia el 2015 más o menos. También para entender por qué decimos pandemia y por qué no decimos pandemia, ¿no? En este caso, tenemos según la OMS, cómo se caracterizan los periodos, ¿no? Hay un periodo interpandémico, como hay nuevos tipos de virus, ya sea en animales, pero no en humanos. Ahí tenemos las características de estas nuevas influencias que saltan de especie a especie. Esto es lo más preocupante, ¿no? Luego tenemos el periodo de pandemia, ¿no? Entonces tenemos en el periodo de pandemia causa no solamente en animales, sino también en la parte de alerta, ¿no? También en humanos. Entonces ahí se encuentra un nuevo subtipo, ¿no? Pero no hay una transmisión efectiva entre humanos. Ya hablamos de pandemia como tal cuando hay una transmisión entre humanos y que afecta a más de un país. Entonces acá es lo que estábamos nuevamente mencionando, ¿no? En 2018, la, la pandemia o la influencia española, ¿no? Luego tenemos el 68, la influencia de Hong Kong, ¿no? Y esta sí muy bien documentada. Luego tenemos nuevamente el H1N1, ¿no? En 1937 y otro tipo de variedades. Pero las que nos preocupan y van a ver son estas dos, la H1N1 y la... ¿Cómo más o menos se van a ir produciendo estas enfermedades que son de tipo estacionales y qué cantidad de función va a ser en general? Esto es en general para todas las influencias, ¿no? O sea, un grupo de pacientes, la mayor parte van a ser pacientes que tienen pocos síntomas, ¿no? Síntomas respiratorios leves, sin fiebre, ¿no? Eh, y asintomáticos, son casi el 70%. Un síndrome gripal, con fiebre, etcétera, un 30%, y los casos de insuficiencia respiratoria aguda grave y de funciones son menos del 1%. O sea, eso es para que nosotros también expliquemos, porque cuando se genera pánico, en este caso de pandemias o de presencia de nuevas enfermedades, la población se alarma y es lo que nosotros tenemos que evitar, porque así sea con la sabiduría que tenga, a veces la mala información es lo que nos va a complicar el manejo de la pandemia o de la enfermedad. Entonces, ¿Me escuchan? Aló, 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 aló. Ahora sí, ahora sí.
Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Hola, Aló, hola. 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 Ya. Bueno, van a disculpar los inconvenientes técnicos, pero continuamos. Eh, Como les decía, bueno, el problema en general, cómo se presentan los cuadros sintomáticos, ¿no? Ya. Entonces, cuando tenemos un cuadro de influenza, vamos a ver qué factores van a dar la severidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, las alteraciones que puede... Esto seguramente nos va a recordar mucho a lo que hemos tenido en el COVID. En el COVID se acuerdan que teníamos toda una nomenclatura y teníamos cómo se debe eh, tomar acciones, ¿no? Respecto al comportamiento del virus. Yo creo que el COVID nos ha enseñado realmente a enfocar como personal de salud estos problemas, ¿no? Cuando vemos que el virus ha cambiado su comportamiento, por ejemplo, puede ser más agresivo, puede ser menos agresivo, etcétera, o puede estar dando un determinado tipo de sintomatología, eh, más de vías respiratorias altas o bajas, estamos viendo un comportamiento diferente, ya eso nos debe preocupar. Si, por ejemplo, tenemos pacientes que está afectando a grupos más vulnerables, ¿no? O sea, que tienen alguna comorbilidad, también nos debe preocupar. Si tenemos una limitación en los sistemas de salud para enfrentar esto, también es un problema serio. Así no sea el virus es mortal, pero si el sistema no está preparado, vamos a tener problemas serios, ¿no? Eh, bueno, viendo ya a la gente, acá vamos a entender bien cómo se comportan, ¿no? Entonces, esto pertenece a una familia diferente, que son los ortomixovirus, ¿ya? Que son de diferentes formas, más o menos. Esta es una microfotografía. ¿Y cómo se clasifican los ortomixovirus? Entonces, son tres tipos de los virus de influenza. Entonces, tenemos tres tipos, el A, B y el C. Entonces, el tipo A, vamos a dar cuadros de... El tipo A de, no, afecta a los humanos, ¿no? El tipo B va a tener más cambios antigénicos y el tipo C es estable genéticamente. También puede afectar a los animales. Entonces, nosotros principalmente tenemos el tipo A y el tipo B y se van a alternar en su predominancia de acuerdo a los, a las estaciones, por ejemplo, ¿no? Este es el patrón como el virus se va a ir introduciendo a una célula, porque tenemos el virus de la influenza, entra a la célula, se, eh, se denuda como es normal, y después va a liberar a, a su material genético que tiene una característica que no tienen otros virus, y lo vamos a ver ahorita. Entra al núcleo con su ARN mensajero, es un virus ARN, se comporta como un ARN mensajero, se replica en el núcleo y va a salir ya produciendo los propios ARN mensajeros para que acá se haga la traducción, se generan los nuevos virones, etcétera, y salen. Y su forma es muy especial, miren, y su capacidad de replicación, acá le estamos mostrando de acuerdo a la, a la, a la replicación del material genético. Esto es lo que quería mostrarles, miren. Esta imagen es bien interesante porque con esto vamos a ubicarnos bien cómo es el virus y cuáles son los elementos constituyentes del virus de la influenza, de la A. Entonces tenemos acá dos elementos importantes en su proteína, en la superficie. Tenemos
la proteína N de la neuroaminidasa y la proteína HA o H de la hemaglutinina. Y también tenemos canales iónicos con la proteína M. Entonces, pero estas dos nos interesan. ¿Por qué? Porque estas dos van a dar la denominación al- a la identificación del virus. O sea, por eso hablamos de H1N1, H2N3, H5N4, todas las combinaciones. Pero acá viene lo interesante del genoma. Miren, tenemos acá, bueno, aparte antes de entrar al genoma, tenemos una membrana lipídica. Ustedes saben que el virus solamente tiene pues, una membrana y su núcleo, y no tiene otras partes, ¿no? Es un elemento muy básico. Entonces, tenemos una proteína, matriz en su elemento, tenemos el material genético, la ARN, la nucleoproteína y proteínas no estructurales, ¿no? A veces van con otras proteínas también que son las transcriptasas, que ayudan a algunos elementos como el ARN, que son virus ARN, a que se incluyan o se transformen en ADN. Esas son las transcriptasas. Entonces, el genoma es interesante. Nosotros estamos acostumbrados a ver un genoma único en casi todos los elementos vivos que tienen zonas que se modifican, ¿no? Eh, y dependen de una cadena. En este caso, el genoma está dividido en 8 segmentos. Miren cómo ha evolucionado este virus, por eso es tan efectivo, tan importante, ¿no? No sé, el COVID ha sido, bueno, ha sido una cuestión casual, pero este sí está estructurado para poder tener la mayor capacidad de modificaciones y mutaciones. Entonces, miren, si tenemos 8 segmentos independientes que se complementan, ¿no? Porque cada uno de los segmentos va a codificar determinado tipo de características, ya sean proteínas, ya sean las, las enzimas, etcétera, o los sitios de unión, ¿no? Eh, en cada uno de los segmentos se van a producir alteraciones propias que se producen, bueno, recuerdan genética, ¿no? Se puede producir translocaciones, se pueden hacer inversiones, se pueden producir eh, inclusiones, depresiones, etcétera, en cada uno de los segmentos. O sea, cada uno de los segmentos se comporta independientemente y puede producir intrínsecamente cada uno. Aparte de eso, cada uno de los segmentos puede intercambiar y modificar con las otras partes o con los otros segmentos, ¿no? Por ejemplo, el uno puede intercambiar con el 7, el 2 con el 8, etcétera, las diferentes características. Entonces, miren la capacidad de replicación que tiene. Por eso su diseminación es tremenda. Entonces, hemos hablado de la hemaglutinina, ¿no? Entonces, tiene una posible, se identifica y producen patología porque pueden aglutinar pueden producir hemaglutinación de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de la hemaglutinina se pueden agrupar los glóbulos rojos y eso se va a ver en los diagnósticos, ¿no? Que hacen hemaglutinación. Entonces, bueno, acá ya es un poco lo mismo, solamente que en otro esquema, pero que nos va a servir para ir explicando cómo van a funcionar estas, um, estas estructuras. Entonces, la neuroaminidasa va a destruir al ácido ciálico, o también se llama el ácido neuramínico. Esto está en la superficie de la célula, ¿ya? Entonces, la neuroaminidasa entonces, esto se va a unir, esa neuroaminidasa es la que va a unirse a los receptores. ¿Cuál es el receptor de la célula que es afectada? Es el ácido ciálico. Entonces, ¿se acuerdan cuál es el receptor del COVID? Era la enzima, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Todos, ¿no? Entonces, son receptores, o sea, si no tienen receptores no funciona. En el caso del ácido ciálico lo tenemos en todas las células, especialmente del sistema nervioso, del sistema respiratorio, de la parte respiratoria. Entonces, llega así el virus con su hemaglutinina, su neurominasa, y se van a unir al ácido ciálico para que puedan ingresar, ¿no es cierto? Y a su vez van a poder ser expulsados
Las variaciones las variaciones de este virus van a ser de dos tipos, o sea, en general, ¿no? Ya hemos dicho que la capacidad que pueden tener para hacer mutaciones, etcétera, cambios. Entonces, la variación que se llama acá, hay una variación menor que es el drift, ¿no? Entonces, acá va a haber, en esta variación menor, unos cambios así muy pequeños, puntuales, en el ácido nucleico. Entonces, tenemos las, las cepas que se cero cruzan, ¿no? Y tenemos una variación mayor que es el SHIP, ¿ya? Entonces, acá ya es un cambio de segmentos de genomas, como tienen toda esa capacidad, de diferentes virus, o sea, de otros virus de la misma influenza que con otro tipo de genomas y que pueden intercambiar. O sea, ustedes saben que en este caso la infección no se cuantifica por mililitros, por números, etcétera, sino por logaritmos, porque la cantidad es tan grande que hay que cuantificar logarítmicamente. Entonces, y esta variación mayor es la que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque los cambios menores nos van a dar la gripe estacional, ¿no? Que se controla con la vacuna que nos ponemos anualmente, pero los cambios mayores es una reorganización o reordenación genética y hay mutaciones adaptativas. ¿Qué significa? Que pueden saltar de especie, ¿ya? Entonces, eso sí es un problema. Ejemplo más interesante, el H1N1, por eso se llamaba la gripe aviar, ¿no? O la gripe porcina, o la gripe vacuna. Entonces, eso es importante conocer. En este caso, no estamos ante un problema de esto, porque esto sí, cuando es como un virus nuevo que está saltando de un animal, ¿no? Entonces, el H1N1 fue eso. Y nos va a producir una epidemia, una pandemia con alta mortalidad, porque nosotros no estamos acostumbrados, no tenemos defensas contra esa variante, etcétera, esa nueva cepa que ha saltado de una especie a otra. Entonces, en el caso del COVID, ¿se acuerdan que era el pangolín, el murciélago, etcétera? Y de donde saltó, ¿no es cierto? Y produjo lo que produjo, pues. No, pero también esto en la influenza se va a dar. Entonces, cuando sale o sea, cuando hay este cambio, se va a producir una pandemia, ¿no? Y hay que producir una nueva vacuna. Entonces, esto es para que nosotros también tengamos conocimiento de lo que puede producirse. Ahí está, lo mismo. Cómo se produce el antígeno, o sea, el cambio, o la mutación, o la variación chip, o sea, como estas mutaciones intrínsecas que se dan, mutan acá, o sea, intercambian bueno, intercambian, intercambian los entre los segmentos, o entre el mismo, en uno de los segmentos hay un intercambio, una mutación, y va a ser una mutación que se va a reproducir. No va a grabar mucho, ¿no? Pero vean, por ejemplo, en el drift. O sea, es un virus diferente, o sea, de influenza, ¿no? Que se junta con un virus de animal, que se junta, por ejemplo, con un virus humano. Y entonces tenemos el cambio de drift. Entonces, después esto va a generar nuevas mutaciones, totalmente nuevas realmente, que van a producir los problemas comunes. Bueno, la clasificación viral, porque a veces, así como en el coronavirus, veamos las cepas antiguas, alfa, gamma, beta, le pusieron, ¿no? Al final se quedó en Omicron porque después ya todos son, bueno, ya, sí. Entonces, en el sistema de clasificación en influenza, por ejemplo, tenemos los tipos, ¿no? A, B, C, D, no, que sí se reconoce ya, pero no produce ningún brote todavía en humanos. Luego viene el subtipo. Entonces tenemos, por ejemplo, el subtipo A, H3, hemaglutinina 3, N2, es el que estamos teniendo ahora, ¿no? Hemaglutinina 3, neuraminidasa 2. Luego venimos, desde el subtipo viene el clado o linaje, pero acá se ha llamado el clado, que es el grupo genético principal. Luego tenemos el subclado, ¿ya? Que es una rama específica dentro del clado,
bien, en el otro hablábamos variante, ¿no es cierto? No. Luego viene la cepa, que ya es el virus individual específico, o que también se le llama variante. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes cuando lean los, los informes sobre el H3N2, les van a decir el clado tal, el subclado tal, entonces nos perdemos, ¿no? Las nomenclaturas de los microbiólogos a veces nos confunden. Acá tenemos, por ejemplo, del subclado, que comparte mutaciones específicas en su genoma. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos. Y se van a, básicamente, a ver cambios en aminoácidos clave del genoma. Puede ser de una de las varitas del, vamos a hablar ya, de una de los, de las partes del genoma que están divididos en 8, ¿no es cierto? Aislados. Ahí nomás puede ser. Entonces, y nos van a dar, por ejemplo, en la nomenclatura se va a poner así, ¿no? Es en letras y en números. Entonces, es el que tenemos ahora es el J24, J.2.4.1. Entonces, el clado es el J2.4, ¿no es cierto? El subclado ya es el K, ¿no? Esto está circulando previamente. Hemos visto que este nuevo virus estaba, o sea, el H3N2, pero este es subclado, que es el K, J241, es una nueva rama con mutaciones adicionales. ¿Y dónde se ha dado esta mutación en este nuevo brote? En la hemaglutinina, en el H3. Yo creo que esta explicación es importante conocerla porque después nosotros nos perdemos. ¿Y qué va a ser la mutación? Es muy rápido, ¿ya? La célula tiene su receptor, ¿quién? El ácido ciálico, ¿no es cierto? Y el virus tiene la hemaglutinina, que es el receptor. Entonces, O es el sitio de linaje, es como una llave a una. Entonces, entra así, y bueno, se junta la mucosa y el virus encaja como una llave al cerrojo, es lo que clásicamente tenemos entre los receptores. Entonces, y acá, si tenemos un anticuerpo que está producido por la vacuna, esto lo va a bloquear. Claro, lo bloquea y ya no se puede unir. Entonces, ya, protegido protegida la célula, la función de la vacuna. Pero, ¿qué pasa? Tenemos acá al virus, ¿no es cierto? Y el virus mutado altera la estructura de la unión. El anticuerpo no lo puede bloquear al virus mutado que tenemos, o sea, las vacunas que no produce. Entonces, el virus mutado va a encajar normalmente en la célula. Entonces, ha evadido a la vacuna. Muy bien, entonces, esa es un poco la función. Esto es para que un poco veamos cuáles son los saltos genéticos. Entonces, en los tipos de hemaglutinina tenemos H1, 2, hasta 15. Y en la neurominidasa tenemos del 1 hasta el 9. Entonces, vean, por ejemplo, el hombre, ¿ya? El cerdo, el caballo, el pato. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes pueden producir estas combinaciones? H1, N2, puede ser, aquí estamos H3, ¿no? N2, H1, H1, H1N1, entonces podemos hacer esto. Entonces, estos son los subtipos de los dos. Y al final podemos tener este problema que son con las variaciones drift, ¿no es cierto? Las más graves. O sea, cuando salta de una especie a otra. Por ejemplo, acá hemos visto, esta es la pandemia del H1N1. O sea, saltó de las aves, por eso se llamaba aviar, ¿no? Y se juntó con el que se llama la influenza porcina. Entonces, saltó, y esto se combinó después con la, un virus humano. Al final tuvimos una especie de supervirus que tenía mutaciones que venían de las aves, de los cerdos, etc. Esto nos produjo un problema muy serio, por supuesto. Tuvimos una pandemia muy grave, ¿no? Esto fue en el 2000. Entonces, un poco para ir evolucionando también. Esto es el virus A, hemos dicho que el virus C se puede producir en animales, etc. Entonces, del grupo A tenemos
todas las epidemias desde 1800 años, desde que se pudieron guardar sueros, ¿no? ¿Por qué pandemias produjeron, no? Entonces acá tenemos la gripe española, ¿no es cierto? El H1N1, la gripe asiática, ahí está la gripe de Hong Kong, el H3N2. Luego tenemos otro brote de H1N1, lo que hablábamos, y que nos trajo buena cantidad de muertos. Y esto es interesante, las diferencias, miren, que lo he señalado así con colorcitos para tener, de acuerdo al material genético que se combina, ¿no? Bueno, es un poco más para los virólogos. Entonces, ¿qué pasó en 1968 con la gripe de Hong Kong, que es principalmente por H3N2, que es el que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, hubo una reordenación probablemente del cerdo en el 68 y que saltó al hombre. ¿Ah? Miren, en ese tiempo esto tuvo una implicancia drift. Entonces, nuevos segmentos que se incluyeron en tales. Estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, acá en el H1N1 le siguió el 2009 con un problema serio. Entonces, lo que vamos a ver, o sea, hemos dicho que la nueva influenza que tenemos con ese clavaje, etcétera, es el H3N2. Entonces, la sintomatología que se espera es que sea similar a lo que se ha producido. Esto es un cambio genético menor. Entonces, ¿qué produjo en ese tiempo? Bueno, el H1N1 tenía pues características clínicas, ¿no? Todos van a dar problemas respiratorios, pero no va a ser tan similar. Entonces, en el H1N1, bueno, el 80% se resolvía normalmente de pacientes en 5 días, el 40% en 7 días, el 10% en 10 días, y en niños era mayor de 10 días y en comprometidos podía llegar más allá. Las manifestaciones clínicas son la gripe estacional, ¿no es cierto? Vamos a ver un cuadrito después. Entraban a UCI por hipoxia, radiografía de tórax complicada, etcétera, ¿no? Pero el 72% tenía radiografía normal y el 30% de los pacientes obesos, que era lo que teníamos más en ese tiempo. Fiebre en 38 grados, ¿no? Tos, dolor de garganta, rinorrea, principalmente. Otros síntomas, mialgia, cefalea, escalofríos, diarrea, vómitos. Entonces, lo que les estamos mostrando es un poco el trabajo que se desarrolló acá, que fue publicado. Y, bueno, en niños había CRUP, se encontró neumonías primarias por la influenza, ¿no es cierto? La neumonía viral. Y lo que es grave realmente en estas infecciones virales, porque el virus puede autolimitarse inclusive, es la infección secundaria. ¿Cuáles eran los gérmenes que predominaron? Estreptococo, estafilococo y hemófilos. Ellos sí nos llevaban a la complicación más severa de las fallas respiratorias. Complicaciones no pulmonares, miositis, ¿no? Complicaciones cardíacas, teníamos a nivel hepático, síndrome de Rey, y en algunos casos produjeron Guillain-Barré. Estamos hablando del H1N1. Miren cómo el epitelio que es normalmente tiene sus vellosidades, etcétera, del pulmonar, con la influenza se borraba, ¿no? Entonces teníamos poco moco, había mayor, o sea, eliminación del moco, o sea, la protección principal, las vellosidades se perdían, no se podía eliminar, ¿no? Y lo interesante era que la viremia en esta influenza no era muy común, o sea, no se podía aislar casi de nivel sistémico. Entonces, esto nos llevaba pues, a un compromiso básicamente o prioritariamente pulmonar en la viremia. Y claro que después, cuando se complica con otros gérmenes, ya tenemos un problema muy serio, ¿no? Y también el ojo rojo, el conjuntivitis. En muchos casos se decía que algunas variantes de la influenza podían transmitirse inclusive a nivel conjuntival. Entonces, estos cuadros fueron los que encontramos, ¿no? Tos, la mayor en adultos y en personas mayores, fiebre más en niños y en adultos, cefaleas, postración, etc. Náuseas, vómitos. Entonces, acá son definiciones que son las típicas para poder identificar, ¿no? Un paciente con
enfermedad respiratoria febril, tipo influenza, y lo más grave es la infección respiratoria aguda, o SARS, que le llamamos, ¿no? Irak. ¿Quiénes son los que más tenían grupos de riesgo? ¿No? Mayores de 65 años, pacientes con afecciones crónicas, con comorbilidades, diabéticos, inmunosuprimidos, por ejemplo, pacientes con VIH o usadores de corticoides, etcétera, pacientes con neoplasias. Los niños, ¿no? Cuando estaban, cuando usaban mucho, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, aspirina. Es interesante porque eso potenciaba pues, también la capacidad de, de herencia, ¿no? De los virus. Y las embarazadas. Todo esto se encontró en esa epidemia, ¿no? De los prematuros, ¿no? Personal de salud, ojo, zonas de hacinamiento. ¿Qué es lo que encontramos en los pacientes complicados con influenza grave y que muchos de ellos fallecieron? O sea, de hecho estamos hablando de esa pandemia. Ahorita, ¿cómo se está comportando el H3N2? Todavía no hay datos, como dicen los nuevos, no hay data todavía que podamos entender. Entonces, algunas experiencias de algunos hospitales, ¿no? Que se están teniendo y que están saliendo recién publicaciones, especialmente de la zona norte. Entonces tenemos un cuadro de tipo neumónico, ¿no? Entonces, esto es lo que vimos en los pacientes. Y cuando hicimos inclusive un pequeño trabajito comparando las lesiones radiológicas que se producían en los pacientes con influenza grave por H1N1 y con los pacientes con COVID grave. Y no hay mayor diferencia, porque ya en los pacientes con COVID, con influenza por H1N1, vimos estas lesiones, ¿no? En la radiografía se mostraban así, pero en la tomografía comenzamos a ver lo que veíamos en el COVID, casi similar. O sea, el vidrio esmerilado, el perifático, ¿no es cierto? Las lesiones del periférico prioritariamente, y después también tenemos las lesiones ya mucho más graves, ¿no? Son diferentes pacientes, ¿no? Y vean la infiltración que tenía en ambos campos pulmonares, ¿no? Los broncogramas aéreos y temas de severidad. Y así lo veíamos en las radiografías. Entonces, son de otros pacientes que también tuvimos con este problema en ese tiempo de pacientes con neumonía H1N1. Y sí, miren, fue interesante porque coincidió con un trabajo multicéntrico que tuvo el Hospital Regional como sede y teníamos mucho recurso para poder estudiar. Tanto así que podíamos poner en los consultorios externos y en los consultorios de emergencia test rápidos para identificación de influenza tipo A y B y también para H1, H1N1. Claro, cuando se hace un estudio se puede hacer eso. Y los exámenes que se podían contar. Bueno, se hizo un trabajo muy interesante. Logramos luego hacer un seguimiento de todos estos pacientes a lo largo de un año, con tomografía, etcétera, y vimos en los pacientes que habían hecho cuadros muy severos, todos habían dejado un tipo de secuela, y los más graves dejaban un tipo de fibrosis pulmonar en influenza, ¿no? Otro paciente con las mismas lesiones, el mismo tipo de lesiones. Bueno, vacuna. La vacuna es el eje principal para el control de la influenza. Gracias a las vacunaciones anuales tenemos esto. ¿Y esto por qué le damos un poco más de peso ahora? Porque con esa corriente, inclusive vemos algunos trabajadores de salud, ¿no? Que son antivacunas. ¿Qué cosa más alucinante? Estados Unidos tienen su lógica con todo este grupo de antivacunas, pero o sea, desconocer toda esta evidencia es un poco difícil, ¿no? Bueno, eh, aunque tenemos, ¿en qué personas hay que vacunar? Principalmente a las personas con enfermedades crónicas, ¿no? Y niños pequeños, y que hayan tenido este tipo de antecedentes, enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, pacientes oncológicos, obesos, hipertensos, diabéticos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que determina la efectividad de la influenza cada año? ¿No? Entonces,
la relación que puede haber entre la infección y las variantes circulantes ese año. O sea, por ejemplo, ahora yo ya sé qué variantes han predominado el 2025 y probablemente esas variables, digo, esos virus, sigan predominando el 2026. Entonces se preparan esas vacunas para el próximo año. Es así como va. A no ser que haya un brote nuevo, ¿no? Donde hay que buscar nuevamente vacuna porque hay que ver su sensibilidad, ¿no? Su especificidad, etc. Entonces también varía esto de acuerdo a la respuesta de la persona, de lo que nosotros tenemos que ver. Cuando tenemos campañas de vacunación masivas y se cuenta con el recurso, normalmente no pasa eso, ¿no? No hay que cometer los errores que se tuvieron pues con el COVID. ¿Qué contraindicaciones tenemos, por ejemplo, en vacuna para la influenza, ¿no? La alergia a huevo o algunos otros componentes de la vacuna, que son muchos. Y claro, también no se debe de usar formas activadas de vacuna, ¿no? En gestantes, en inmunocomprometidos, en menores de 1 año, ni mayores de 49 años, etcétera, ¿no? O niños que consumen aspirina, etcétera. La selección de virus para preparar la vacuna, lo que dijimos, ¿no? La base de datos, la predominancia del año en el que se tiene para preparar la vacuna para el próximo año y ver la efectividad. Entonces, se tienen 113 países que están haciendo las vigilancias de las diferentes cepas, el Perú está también entre ellos, y ver cuál es el tipo que está predominando. Bueno, la prevención es básicamente en general, hay que disminuir la- o sea, a nivel de la gente, hay que disminuir la transmisibilidad, la efectividad. Los mecanismos, ya saben, es en este caso por contacto directo también. Como dijimos, por eso mostramos esa conjuntivitis, ¿no? Es muy, muy, muy contagioso la influenza. Está bien demostrado, ¿no? En el COVID tuvimos problemas para demostrar este tipo de cosas. Eh, y la susceptibilidad. Entonces, la bioseguridad, ya no vamos a quedarnos en esto, es similar a lo que se hizo con el COVID. O sea, uso de mascarillas, alejamiento, distanciamiento, evitar aglomeraciones, eh, higiene, o sea, la bioseguridad, o sea, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, esto es igual que el otro. Y de repente, en algún momento, si se pone como en el COVID, también, en el influenza H1N1, empezaron especialmente en Asia y en Europa ya a comenzar a hacer los confinamientos, pero fueron limitados. Pero en el COVID ya fue pues mucho, ¿no? Entonces, en la recuperación vamos a tener pues fiebre, todavía mialgias, fatiga, malestar general, si deja de tener una secuela, que después se va a recuperar. Entonces, la transmisión, bueno, ya hemos dicho cómo se hace. La transmisibilidad es un día antes del inicio de los síntomas, hasta 7 días. Y la incubación puede ser de 1 día a 7 días. Pues, la protección va a ser con inmunoglobulina G, inmunoglobulina A. Entonces saben que tenemos inmunoglobulina en las secreciones, o sea, en la saliva, etcétera. Es una buena barrera. Y los anticuerpos producidos por la vacuna. Y aquí es interesante, la vacuna trivalente inactivada que está usando nos cubre H1N1, H3N2 y B. Tiene una buena eficacia para H1N, para cepas, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo se están comportando las vacunas en la nueva variante, ¿no? Del H3N2, ¿no? Entonces, ¿cuándo se hacen los estudios virológicos? Normalmente cuando ya está identificado el virus, todo paciente con los síntomas, hay que considerar que está ya esto, porque los virus desplazan, o sea, cuando comienza a presentarse una cepa dominante, desplazan a los que están ahí, pues es el que predomina ¿no? Entonces tenemos acá, se hace estudios inmunológicos en pacientes que requieren. También la influenza, o sea, los ortomixovirus son susceptibles a tratamiento viral, lo que no teníamos ni tenemos en los coronavirus.
y usamos los inhibidores de la neuroaminidasa, que nos va bien, esos son dos, tres, ¿no? Entonces tenemos acá, bueno, cómo funcionan estos inhibidores, ¿no? Ya sabemos que la neuroaminidasa se va a... Perdón, ¿no? Entonces se van a unir al ácido ciálico con la hemaglutinina, ¿no? Y esto va a impedir de que se unan a la superficie de la célula y penetren, ¿no? Entonces sale. ¿Cuáles son estos? Principalmente el oseltamivir y el zanamivir, ¿no? Entonces, que sí se tiene el zanamivir es más difícil, no tenemos en el medio, pero es el Tamiflu sí, es el Tamiflu, ¿no? Y que puede recibirse, bueno, zanamivir y el Tamiflu, que es el Tamiflu. Tamiflu, bueno, no es el nombre comercial, ¿no? Entonces tenemos en cápsula o en polvo para suspensión y se debe dar a los pacientes que ya tienen la infección reciente, ¿no? Dentro de las 48 horas de haber iniciado los síntomas y que tengan riesgo. No es como en la influenza H1N1, se hizo un tráfico con el Tamiflu. Antes nadie quería usar, o sea, se vencía este medicamento y sin embargo todo el mundo quería Tamiflu, o sea, el Tamivir. El hospital desapareció todo el insumo y terminaron en sectores privados. Entonces, es lo que debemos evitar y saber a quiénes hay que dar. Pues, son al grupo de riesgo, ¿no? O que tengan radiología compatible con neumonía, neumonitis, ¿no? Y no puedes, o sea, yo he tenido hace 10 días la gripe y quiero que me den Tamiflu, ya no va a hacer nada, pues ya no hay virus. Tiene que ser dentro de las 48 horas. Ahora, tampoco es una garantía de que se cure. Hay muchos estudios que demuestran que no tiene la eficacia que se dice. Bueno, pero en todos los esquemas se menciona. Si estamos en una gripe estacional, porque esto viene por oleadas, tiene que haber, tiene que incluir o sea, el Tamivir dentro del esquema del manejo de enfermedades neumónicas graves, ¿no? Enfermedades respiratorias graves. Entonces tenemos acá los esquemas de tratamiento en niños, en adultos. Normalmente 75 miligramos cada 12 horas. A veces algunos esquemas ponen el doble de eso, en pacientes muy, muy severos, ¿no? Entonces, producen pues náuseas, vómitos, vértigo, diarreas. No en todos, pero hay que estar extra prevenidos si se va a indicar esto. El Zanavir, bueno, no lo tenemos, no usamos, se usa por vía inhalatoria. Y entramos, ya bueno, hasta acá es todo lo de influenza. Yo creo que ha quedado un panorama amplio. Yo creo que no hay que olvidarnos que influenza es el principal virus que nos trae problemas. Entonces, acá vamos a entrar a lo que nos compete más específicamente, ¿no? Entonces, primera conclusión que estamos teniendo, que no es una variación DRIP, es una variación CHIP, es una variación interna del el H3N2 que andaba circulando. Es de transmisión humana. Entonces eso nos da cierto nivel de... Entonces vean, por ejemplo, ha sido muy bien estudiado el 68, esta epidemia de H3N2, influenza A H3N2. Entonces vean, por ejemplo, acá, en septiembre del 68, el virus empezó con fuerza y en noviembre se arrancaron con vacunaciones y simultáneamente ya el virus rápidamente decreció. De tal forma que en febrero ya no se tenía, el pico desapareció, gracias a una intervención temprana. Pero si tenemos un comparativo, ¿no?, del H1 con el H3N2, se considera de que, bueno, el H1N1 pues, opacó por el otro, porque si bien estaban teniendo alta cantidad de letalidad. Entonces se considera que la gripe española, que dijimos que mató casi 100 millones de personas,
En 1968 el H3N2 se considera que mató más o menos 1 millón de personas a nivel global. Entonces no se nota mucho su impacto, pero es porque es más insidioso. Entonces, es menos mortal al inicio el H3N2, pero después es el que predomina por los últimos 50 años la gripe estacional. Los otros vamos a ver como los otros tipos los vamos a ver, o los vamos a ver diferente. ¿Qué es lo que se ha encontrado ahorita con el H? ¿O qué se encuentra con esto, en esta epidemia? Lo vamos a ver muy rápido. ¿Ya? Es malestar general, mialgias, tos, dolor de cabeza, rinorrea y dolor de garganta. Entonces, se produjo en Hong Kong, por eso se llama la gripe de Hong Kong. Ya habido se evidencia, por ejemplo, que en Inglaterra hasta el 50% de personas se infectaron en este brote, ¿no? Los síntomas duraron hasta 3 semanas, ¿no? Y en algunos casos, algunos estudios, anorexia, dolor ocular, interesante, puede haber entonces casos de conjuntivitis, ¿no? Ojo rojo. Y en los casos graves se dieron por neumonía, bronquiolitis y Krupp, ¿no? También en algunas necropsias se encontró miocarditis, pericarditis y neumonías bilaterales difusas. Este es en los pacientes más graves, ¿no? En este hospital de esa fecha, ¿no? En Atlanta, donde se encontró neumonitis, como dijimos, bronquitis, bronquiolitis, los mismos gérmenes, casi. Entonces, ¿cómo va ahora este tema de la influenza actual? Que se llama AH3N2 subclado, claro, ya hemos dicho por qué se llama así, K. Entonces, el 4 de diciembre lanza la OPS, la OMS lanzan su alerta, su epidemiológica. Entonces, se menciona de que había una circulación muy alta de este virus, ¿no? Normalmente hemos dicho que predomina, pero o sea, y identifican que era el H3N2 subclado K, J24, ya hemos hablado de esto, que primero afectó a Europa a varios países del este. No se olviden que en el norte están en el invierno, ¿no es cierto? Entonces hay gran cantidad de infecciones respiratorias. Entonces, lo que llamaba la atención era de que muy rápidamente se estaba disparando los casos, ¿no? Y el virus había derivado del virus J24, ¿no? Y que había cambios en el aminoácido de la hemaglutinina, ya hemos hablado de esto también, ¿no? Y que esto sería una evolución natural del virus. O sea, no estamos hablando de saltos interespecie. Entonces, bueno, en Europa, ¿cómo se ha comportado, no? Entonces, bueno, lo que mayor cantidad de casos de lo que más o menos se esperaba, el 50% del ciclado de la influenza de esta nueva variedad. No hay cambios significativos hasta el momento en la gravedad clínica, ¿no? Ha habido lo normal que se esperaba de hospitalizaciones, etcétera, pero por la velocidad en que se está presentando, claro, va a haber mayor número de pacientes contagiados y claro, va a haber mayor cantidad de personas que van a ingresar probablemente a áreas críticas, ¿no? O sea, y son las personas mayores las que están más afectadas. En las Américas, en América del Norte ya, también, o sea, se ha visto lo mismo, ¿no? Mayor circulación del H3N2, ¿no? También el mismo tipo de subclado, ¿no? En el Perú, ayer salió la noticia, ¿no? Que el 14 de diciembre, o sea, 2 días, 3 días, se detectaron 2 casos ya. Y en ese reportó que había 2 casos detectados de esta variante en niños. Entonces, si ya se detectó, ya eso, ya está pues, en la comunidad, ya hemos visto cómo se dispara, ¿no?
Entonces, acá, vean, por ejemplo, cómo se está moviendo estos virus. Entonces, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá, por ejemplo, el virus, el H1N1 en azul, ¿no? En azul, disculpen un ratito que hay alguien que está nervioso. Nada, me callan, escuchan, ¿no? Ya, ya. Bueno, continuamos. Entonces, vean, por ejemplo, cómo está avanzando el que se llama el H3N2, ¿no es cierto? Es de un color más azul acero, casi en América del Norte. En el Caribe, miren cómo está avanzando. En América Central también. Acá, en la zona sur, mire, está predominando, está volando. Inclusive ya tenemos muchos más casos que lo que estaba predominando, que era el H1N1, ¿no? Y el grupo B, que también siempre tiene su problema, pero el grupo B es más o menos estable, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto. ¿Dónde se va a comenzar? O sea, los sitios de mayor impacto que van a tener, ¿no es cierto? Donde se van a comenzar a incrementar es en estos tres países de Sudamérica. O sea, en Venezuela, en Ecuador y en Perú, ¿no? Entonces, y ya pues ya estamos teniendo, entonces ahora que vamos a tener probablemente en 1 o 2 semanas, tendremos también aquí en el Cusco casos, claro, las personas que no se han vacunado. Entonces, la caracterización del virus, pues ya está confirmado que es este clado acá, ¿no? Que podría afectar el reconocimiento inmunológico, o sea, las pruebas para diagnóstico podrían alterarse. Lo más importante es que a pesar de que hay estas diferencias antigénicas nuevas, la protección de la vacuna se mantiene efectiva. Por eso es que no hay gente. Lo que sí tenemos que presionar es para que se nos provea de las vacunas a las personas que no han sido vacunadas el, el año que pasó, ¿no? Entonces, y a las personas de riesgo. Acá tenemos, por ejemplo, la caracterización de lo mismo, ¿no? Es un trabajo en Inglaterra y vemos cómo, lo mismo que hemos visto acá, cómo está desplazándose, cómo se va desplazando un tipo de virus por el H3N2. Entonces tenemos un poco para concluir, ¿no? Esta nueva cepa tiene su característica que está haciendo una expansión acelerada, que es la evolución natural de los virus con sus mutaciones y el cambio es en la hemaglutinina. No hay un aumento de la gravedad, pero tiene mucha velocidad, pues, ¿no? Y hay que vigilar principalmente a los adultos mayores. Y su expansión va a ser un poco diferente, ¿no? Claro que en el norte ya está un poco ya estabilizándose. La efectividad de la vacuna, bien, para que podamos tener bien. Este es un estudio reciente, ¿no es cierto?, que lo han publicado hace un día, donde se ha visto la efectividad de la vacuna contra esta cepa, ¿no es cierto? Entonces, tenemos en niños una efectividad del 70 al 75%, ¿no?, que es similar a las temporadas previas. Y en adultos es una protección del 30 al 40%. Entonces, es similar a la que nosotros recibimos, ¿no? Lo mismo, este es otro trabajito, donde se ve la eficacia en adultos. Las recomendaciones, nuevamente hay que remarcar esto, ¿no? La vigilancia epidemiológica y virológica en estos primeros momentos es donde se hace. Cuando ya se estableció la pandemia, ya pues ya esto se hace ya
solamente para seguimiento, para algunas personas, ¿no? O grupos focales. Pero ahora no, ahora tenemos que ir a una buena vigilancia. El monitoreo continuo de la distribución geográfica, dónde se está presentando, dónde va a golpear más. Vigilancia de la gravedad, especialmente en los grupos vulnerables. Entonces, acá es donde nosotros como hospital estamos en riesgo. Tenemos que ponernos en alerta, especialmente en las áreas de cuidados intensivos, de manejo de pacientes graves o en las áreas donde tenemos pacientes con riesgo, ¿no? Pacientes nefrópatas, o pacientes obesos, diabéticos, etcétera, ¿no? O, pacientes, o neonatos, etcétera. Evaluación constante de la eficacia vacunal. O sea, hay que comenzar, seguramente lo están haciendo, ¿no? En la Jereza están monitorizando, ¿no? Y hay que ver si es que va a haber algún patrón. Esto es lo que ha sacado la OMS hace 2 o 3 días. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Porque están hablando del H3N2, ¿ya? Okay. La transmisión va a ser por gotitas respiratorias, aerosoles, en espacios cerrados, contacto con superficies contaminadas. Nuevamente, toda la bioseguridad, no estamos, o sea, los que estamos en instituciones de salud, por superficies. Usted no se muere así nomás este bicho en el aire, al contrario, se transmite por aire. Síntomas: tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria, congestión y secreción nasal. Es una gripe, con fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular. Eso es lo que decíamos. ¿Cómo diferencian un resfrío fuerte de una gripe? Que el resfrío fuerte no tiene por qué tener fiebre, pero el resto lo puede tener, ¿no? Grupos de alto riesgo, ya hemos dicho quiénes, pero para el H3N2, embarazadas, niños menores de 5 años, mayores de 65 años, que tengan enfermedades crónicas y inmunodeprimidas. Tratamiento: ¿ya? Solamente a pacientes graves, para no desabastecer todo, ¿no? Y cuando haya dificultad respiratoria. Medidas de control, lo más importante, la vacunación, lavado de manos, mascarillas, ¿no es cierto? Higiene al momento de respirar. Ahora que se vienen las fiestas, definitivamente esto va a ser un disparador de la. Entonces hay que estar al tanto, porque nos vamos a aglomerar, vamos a ir a diferentes actividades donde hay gran cantidad de personas. Entonces, ahorita tenemos la carga de muerte va a ser 3 a 5 millones y probablemente se espere que en ese brote haya hasta 650.000 muertes a nivel global. Es harto, ¿no? Entonces vamos a tener esta carga de 3 a 5 millones, son los pacientes que van a terminar en hospitalización, en cuidados intensivos. Igual, ¿qué se llama? Se espera que la carga sea de 772.000 en las Américas, ¿no? Pacientes hospitalizados y probablemente entre 41.000 a 70.000 muertos. Lo bueno es que, o sea, eso es lo que se necesita, pues saber cómo se va a ir moviendo la enfermedad. Que esto realmente está dentro de lo esperado anualmente por la muerte por influenza. Entonces, nosotros menospreciamos a la influenza y pensamos que no tiene mayor problema. Bueno, hasta acá hemos llegado. Yo creo que hemos hecho un recordatorio de lo que es influenza y a raíz de este problema. No hay que bajar la guardia, hay que estar vigilando, especialmente en los establecimientos de salud. No cometamos los errores del COVID, por favor, ¿no? Que eso nos va a disminuir el daño que se pueda producir en la población. Bueno, muchas gracias por la atención. Hasta que hemos llegado con la exposición. Gracias a nombre del Hospital Regional y del Servicio de Infectología y también del Departamento de Medicina Especialidades. Le agradecemos al doctor y a todos los participantes de esta reunión por esta capacitación y
No sé si en la sala quieren realizar algunas preguntas o dudas. Buenas tardes. Muchas gracias por su participación. No habiendo preguntas, finalizamos con esta telecapacitación y agradecemos nuevamente su participación y de parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional del Cusco. Que tengan muy buena tarde y muchas gracias. Buenas tardes. Sí hay preguntas en el chat.